Children, come on up here. You can even sit. Go ahead. Look at the big kids who are coming. Boy, they're a good example to you guys, right? Okay. Is there room for you? Can you squeeze onto the steps? Go up top if you want. Come here. Up top. You can take my chair. There's so many of you. I got a big question for you. You ready? What do you want to be when you grow up? Who has an answer? What do you want to be? What do you want to be? An astronaut, that's cool. And do you know there's a woman from Long Island who's an astronaut and she's up in the space station right now. Pretty cool. And she's from Long Island. Pretty cool. Anybody else? What do you want to be? A what? An animator, that's cool. But like Disney or something like that? You never know. What do you want to be? A teacher, very good. So we all have dreams, right? What do you want to be? A lawyer? So what are you smiling like this? You know, it's a little bit more serious than astronaut. You start getting more, when you get older, what happens is your dreams kind of change, you know, and they get more serious. You know what I wanted to be when I was a kid? I didn't want to be a priest. I wanted to be a rock and roll star, all right? And you know what? It was a big, big dream, but that's all it was. Because I did nothing to become a rock and roll star. I pretended I played guitar. I pretended I played the drums. Pretended I did also did nothing. I was 28 years old when I finally decided to learn how to play guitar. It was too late. The rock and roll days were gone by then, all right? But it's okay to have big dreams, like wanting to be an astronaut or an animator. That's really cool. But think about this. God has dreams for you too, you know? And God has given you gifts, special gifts to make your dreams come true. You know, like if you want to be an astronaut, that means you got to have a lot of good brains, right? You think God gave you those brains? And you got to work with them, right? That's what we do. But God gave them to us. And you know what? In the first reading, it said something really important. It said, the Spirit of God is upon me. And guess what? That's true for every single one of you. God came to you when you were baptized. And He's in your heart. And He's guiding you. All right? So what we got to do is ask God, what do you think I should be? How can you help me to be that type of stuff? You know, I started asking that type of question, and look what happened to me. I became a priest. All right? And I fought with God about it. I didn't want to be a priest. But He said, no, I think you got the gifts, and I need you, or I want you to serve my people this way. But the thing is, each one of us, whatever we do, if we do it with God, then we give glory to God. Now the psalm that we heard, that was Mary, Jesus' mother, saying, my soul, the deepest part of me, proclaims the greatness of God. So if you are the best, most honest lawyer you can be, then your soul is going to proclaim the greatness of God. If you are the best astronaut you can be, even if you never make it to the moon, all right, then your soul is going to proclaim the greatness of God. If you are the best animator that you can be, all right, even if you never get a good movie done, like, you know, I don't know, Beauty and the Beast or something like that, even if you don't do that, but your soul, your heart proclaims the glory of God. And you know what? Think about this. Our parents have dreams for us too, right? And sometimes what they do is they give up some of their dreams for your dreams. You know? They work jobs that they might not want, or they might not like, but they do it because they're supporting you, so that you can do things better and better and better. All right? So, there's two things we got to remember. One is, ask God for help, all right? Ask Him to help me to be the best I can be so I can glorify you. And the other is, thank Mom and Dad for all they're doing to help you accomplish your dreams, okay? So I'll tell you what, it's time to get up, run to your parents, give them a big hug, and tell them thank you for helping me to accomplish my dreams. Go ahead, go.
No. You got to give them a hug too. Don't just say thank you. You got to give her a hug. See, the older kids, they're the first ones up here, but they're the ones, I'm not going to hug my mom in public. Yes, you are. Okay? Esta celebración de hoy es una invitación a nosotros a ser honestos como nosotros mismos. ¿Qué tan honestos somos? Cuando recordamos nuestro pasado, normalmente solo recordamos o compartimos con otras personas las cosas buenas. Por ejemplo, yo no era un buen jugador de fútbol americano, pero en la escuela secundaria yo jugué un poco y tuve solo un momento en que tacleé a un chico que habrá marcado si no fuera por mí. Ese fue el único momento de gloria para mí en ese juego. Pero esa es la historia que cuento a la gente, porque es un momento de gloria. Y cuento en diferentes momentos, en diferentes maneras para que ellos puedan creer que son muchas diferentes experiencias, pero son una. ¿Okay? En un currículum de trabajo, quieras presentar tus mejores características. Incluso podrías mejorarlas un poco para ser más calificado para el trabajo, pensando que aprenderás cosas a medida que avanzas. Solo necesitas conseguir este trabajo, así que muestra tu mejor lado absoluto. En una aplicación de citas de encontrar una novia, puedes mejorar un poco más las cosas. No es que nadie quería una relación contigo tal como eres, pero realmente quieres conocer a alguien especial. Así que tienes que ser lo más especial posible. Pero cuando la gente preguntaron quién eres, a veces ellos quieren decir cuál es tu ocupación, cuánto dinero ganas, en qué tipo de barrio vives, en qué premios has obtenido. Es una manera de marcar y mesurar el valor de cada persona. Pero cuando estás solo frente a un espejo y realmente tienes que ser honesto contigo mismo, ¿quién eres? La celebración de hoy es un llamado a regocijarnos. Nuestras lecturas nos invitan a ser honestas con nosotros mismos y a regocijarnos de quienes somos realmente. Juan el Bautista no llenó su currículum, no intentó hacerse más atractivo. Su respuesta fue interesante. ¿Quién eres? No soy el Mesías. Juan no estaba interesado en impresionar a la gente con sus logros. Solo quería señalarles a que estaba por venir Jesús el Mesías. Veamos cómo respondió Isaías en la primera lectura a esta pregunta. En realidad no se lo preguntaron, pero sus palabras apuntan a Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para hacer todas estas cosas buenas en su nombre. La verdad es que cualquiera de nosotros podría responder a esta pregunta de la misma manera que lo haría Isaías. Porque el Espíritu de Dios está sobre cualquiera que ha sido bautizado. Todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para que podamos compartir en la misión de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. ¿Quién eres? Eres parte de una familia real, porque Jesús es rey. Pero como parte de esa familia real, no se trata de lo que has hecho, sino de lo que has sido llamado a hacer. Llevar buenas nuevas a los humildes y sanar a los de corazón quebrantado.
Jesús incluso les dijo a sus discípulos, por cierto, somos nosotros que harían cosas mayores que las que Él ha hecho en su nombre. Las cosas que nosotros hacemos, nuestras obras de misericordia, son maneras de vivir en esta manera, diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí y puedo hacer estas obras de misericordia a través del poder del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a María. En ella no se trata tanto de lo que ha hecho o de lo que está llamada a hacer, sino, como escuchamos en el Salmo de hoy, su mismo ser da gloria a Dios. Mi alma glorifica al Señor ahora mismo y continúa haciéndolo en cada momento de su vida. Juntemos las palabras de Juan con las palabras de Isaías, con las palabras de María, y podremos mirarnos más honestamente a nosotros mismos y regocijarnos en lo que vemos. No somos el Mesías, no somos Dios. Entonces, al no ser Dios, abrimos nuestros corazones a Dios como lo hizo Isaías y permitimos que su Espíritu caiga sobre nosotros y se mueva dentro de nosotros para guiarnos en nuestras obras de misericordia. A medida que hacemos eso cada vez más y a medida que nos volvemos más y más conscientes de que Dios obra en nuestras vidas, somos cada vez más llamados a unirnos a María en su canto de alabanza, permitiendo que nuestro propio ser glorifique al Señor. Aprendí dos cosas importantes sobre quiénes somos cada uno de nosotros. Una vez aquí en esta iglesia durante la confirmación, el obispo Richard Henning les dijo a los candidatos que cuando eran bautizados se conviertan en algo sobrehumano. Él continuó, se convertían en hijos de Dios. Cada uno de nosotros es hijo de Dios. En un viaje a Centroamérica, nuestros traductores tenían camisetas que decían, soy traductor. ¿Cuál es tu superpoder? Excelente. Esas camisetas nos invitaron a todos a reflexionar y conversar mucho sobre cuál era nuestro superpoder. Pero realmente nos llevaron a regocijarnos por lo mucho que Dios está involucrado en cada una de nuestras vidas. Así que quiero ponerles tarea a todos. Mírate honestamente y responde la pregunta. ¿Quién eres? Responde en su corazón. La realidad, cada uno de nosotros podemos decir, soy hijo o hija de Dios, a quien Dios le ha dado grandes dones y que está llamado a usar esos dones para servir al mundo y glorificar a Dios con mi propio ser. Mientras reflexionas sobre tus dones únicos, regocíjate en ti mismo, porque la verdad es que Dios regocija en cada uno de nosotros.